Hoy siendo sábado 28 de junio de 2025, tenemos el gusto de presentarles a nuestro querido compañero de generación 5262 del Instituto Patria, el licenciado Francisco Plancarte y García Naranjo. Así es que vamos a tener la oportunidad de que él nos platique mucho de su experiencia como abogado y de sus inquietudes, pasiones en la vida que nos llevan a establecer un paralelismo entre nuestra propia edad de 80 años de la mayoría de nosotros, y si no muy cerca de ellos o pasaditos un poquito algunos, para hacer un paralelo con la edad que tiene precisamente la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Que nació exactamente más o menos en las fechas en que nacimos nosotros. Así es que si Paco, tienes la bondad de tomar la palabra para que nos platiques fundamentalmente de esto, que es eh, la razón de ser y los esfuerzos que han hecho las Naciones Unidas y los logros sobre todo, que han logrado, perdón en la redundancia, pero que han obtenido en estos 80 años. Y dentro de ello yo entiendo que tu perseverancia en tu pasión, que es el Centro Mexicano de Responsabilidad Global, tiene mucho que hacer porque ahí hay un hueco en los estatutos o en el Estatuto de las Naciones Unidas que, que formará parte de la plática que nos vas a dar. ¿Es así, Paco? Así Entonces, es. pues toma la palabra y dejamos Muy bien. en tus Muchas labios. gracias, José Antonio. Para mí es un gusto y un honor poder dirigir la palabra a mis compañeros de la generación 52-62. Formé parte de esta generación toda la primaria y quiero para el paralelismo, para el tema del paralelismo de nuestra edad con las Naciones Unidas, mencionar que soy mayor que las Naciones Unidas. Un año antes, yo nací en el 44, 28 de octubre de 44, y las Naciones Unidas se convocó la conferencia en abril del año 1945, o sea, casi un año después se convocó, se estableció la conferencia en la ciudad de San Francisco, California, y se firmó la carta el día 26 de junio del mismo año, 1945, estableciendo que entraría en vigor la Carta de la ONU el 24 de octubre del 45. La fecha oficial del nacimiento de la Organización de Naciones Unidas, aquí tengo la carta, es 24 de octubre del 45. O sea que próximamente, en el mes de octubre, cumplirá la ONU, ese es el día, cumplirá la ONU 80 años. 24 de octubre, ya lo festejaremos, porque realmente creo yo que esta organización ha sido un gran instrumento cuyo principal logro es que no se dio la explosión de ningún arma nuclear, no se dio la tercera guerra mundial que se podía haber dado en estos 80 años, no se dio, y en gran medida, la verdad, honor a quien honor merece, es por la existencia de la Organización de Naciones Unidas, que tiene una Asamblea General en donde se reúnen 193 países hoy en día, y el trabajo continuo de 80 años, que a veces no se ve, pero ahí está, porque es continuo, 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 que existe la asamblea. Hay una asamblea anual en septiembre de cada año, participan los principales líderes del mundo, todos van a la tribuna de la ONU en el mes de septiembre y octubre de cada año, religiosamente asisten, y toda esa vitamina ha evitado la Tercera Guerra Mundial, gracias a la ONU. Honor a quien honor merece.
Es un trabajo acumulado de 80 años, constante, con diversos programas y que en la Asamblea se reúnen a dialogar los diplomáticos, los delegados acreditados de cada uno de los 193 países, y eso es una vitamina constante a favor de la paz mundial, que no se ve, porque allá están, y no están las cámaras en las televisoras de nosotros los ciudadanos del mundo, pero hay que reconocerlo así. Ha sido una gran organización, no obstante que es antidemocrática, porque tienen 5 países el derecho de veto individual y un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, que junto con la Asamblea son los 2 principales órganos de la ONU. Ya mencioné la Asamblea, que es maravillosa, ahí están 193 representantes constantemente, y en el Consejo de Seguridad, que es el brazo militar de la ONU, están 15 miembros del Consejo de Seguridad, siendo los 5 que ya mencioné, que son Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Francia y China. Esos 5 son los vencedores de la Tercera Guerra Mundial, los 3 primeros que mencioné: Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. Y los 2 beneficiados no son vencedores. Los 2 beneficiados rescatados son Francia y China. Así, tal cual, invitaron los 3 aliados de la Segunda Guerra Mundial, y por cierto que Rusia metió pues a la gran mayoría de los soldados que murieron. Fueron, no sé si 20 millones o algo así. Y Rusia metió en el frente del este contra los nazis, contra Alemania, y llegó en el 45 a las puertas de Berlín. Pero costó a la Unión Soviética, así se llamaba, la Unión Soviética metió como 20 millones de muertos, que contrastan con los de Inglaterra y Estados Unidos, que por supuesto que están muy lejos de esa cantidad. Pero en total, tomando en cuenta todas las personas que murieron por los bombazos a las ciudades y millones de civiles, en total se dice que durante los 5 años de la Segunda Guerra Mundial murieron alrededor de 60 millones. Y de los 60 millones, Rusia puso en soldados, puso 20 millones. Entonces, tienen el derecho de veto. Rusia, bueno, hoy en día Rusia, antes era la Unión Soviética, con Stalin, y Estados Unidos e Inglaterra, que son los creadores. Los impulsores realmente son Roosevelt y Churchill. Y fueron, ya que se habían puesto de acuerdo Roosevelt y Churchill como impulsores, fueron con Stalin y lo invitaron a ser los 3, el trío. Pero primero fue Roosevelt, el creador original, el impulsor de la ONU, es Franklin D. Roosevelt. Él, con su equipo, proyectaron la Carta de la ONU desde el 43, el 44, se empezaron a reunir, que es cuando invitaron a Stalin, Churchill y Roosevelt. Pero Roosevelt tuvo que convencer a Churchill. No fue fácil. Churchill era el primer ministro de un imperio, el imperio británico. Y entonces le estaban invitando a la Organización de Naciones Unidas, y para un representante de un imperio es un serio problema. Y lo convenció Roosevelt a Churchill. Y ya esa mancuerna, visitan a Stalin y empiezan las reuniones en el 44, un año antes, con el proyecto que llevaba Franklin D. Roosevelt. Y lo van ajustando, claro, son los 3 principales, luego se lo pasan a Francia y a China,
que fueron rescatados. Reitero, no son los vencedores, no son los tres que ya mencioné, son los más importantes. Y qué bueno que invitaron a Francia, porque Francia tiene en la historia de la ciencia política y jurídica, tiene una gran importancia Francia, a partir de la Revolución Francesa. Además de que el Rey Sol fue algo extraordinario en el siglo XVII, en el siglo de oro de Francia, con el Rey Sol, y en relación a la cultura y a la economía y muchas cosas. Pero a partir de la Revolución Francesa, pues viene la Carta de los Derechos del Hombre, así se llama, y del ciudadano, que son los derechos humanos de hoy en día. Y en fin, el camino hacia la democracia es en los tiempos modernos, es gracias a Francia y su revolución, porque esa constitución de Francia, o sea, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, más la constitución de Francia de 1791, porque la revolución es de 1789, y 2 o 3 años después viene la constitución de Francia. Igual que en Estados Unidos, en estas fechas, ya por su cuenta los Estados Unidos se acababan de independizar del Imperio Británico y aquí apareció algo en pantalla que tengo que borrar, tengo que poner entendido para quitar esto de aquí, perdón, entendido, ya lo quité. Entonces, es muy importante tanto Francia como Estados Unidos en el Estado moderno, en la democracia, y por separado, su propio proyecto francés y su propio proyecto del recién independizado Estados Unidos son dos constituciones maravillosas. La de 1787 de los Estados Unidos y la de 1791, unos cuantos años después, de Francia. Y por otro lado, China en Asia era el aliado, la China nacionalista. No existía la China comunista. En el 45, Chiang Kai-shek era el presidente de la China nacionalista, que había sido invadida por el imperio japonés. En los años 30, el imperio japonés invade Manchuria principalmente, y entonces en la Segunda Guerra Mundial los aliados liberan a la China nacionalista, la liberan del imperio japonés. A Francia la liberaron de los nazis alemanes y a la China la liberaron de los japoneses, del imperio japonés. Entonces, por eso hice la distinción. De los 5 permanentes de la ONU con derecho de veto, hay 3 triunfadores y 2 beneficiados o rescatados. Es importante tener eso en mente. Ahora bien, la Organización de Naciones Unidas, que dije yo que en su historia de 80 años ha sido maravillosa, desde el punto de vista simplemente jurídico y político, su carta tiene una pues, gran injusticia, que de los miembros de la Asamblea General de la ONU, son 193, 5 se apropiaron del derecho de veto individual para vetar cualquier resolución de la propia Asamblea General o del propio Consejo de Seguridad. O sea, es un poder brutal el que tiene un solo país, porque el veto no es colegiado, es individual. Cualquiera de los 5 puede vetar cualquier propuesta en el Consejo de Seguridad o en la Asamblea General. Entonces, pues, es antidemocrático. Y ahora viene lo interesante. Los fundadores de la ONU dejaron una puerta entreabierta porque estaban conscientes de que la ONU tenía que evolucionar, que de momento eran los vencedores, llamémosles los vencedores a los 5 en un momento, con el derecho de veto individual y el asiento permanente en el Consejo de Seguridad, además de la Asamblea, que también ahí se sientan.
pero en el Consejo de Seguridad están esos 5 años, esos 5 miembros desde hace 80 años. Hubo un cambio en el asiento de la Unión Soviética a Rusia. Hubo otro cambio en el asiento de China nacionalista. ¿Saben cuándo? 4 años después del 45. El 1 de octubre del 49 sube al poder la China comunista, Mao Zedong. Entonces, no fue de inmediato que heredó Mao Zedong el asiento en el 49, no. Siguió la pequeña isla de Formosa que se convirtió en el estado de Taiwán, siguió con el derecho de veto y el asiento permanente de Taiwán muchos años. ¿Saben cuántos? Del 45, perdón, del 49 que sube al poder la China de Mao Zedong, 1 de octubre del 49, le dan el asiento a Mao Zedong hasta el 71. Y es una resolución muy importante el haber permitido que ingresara la China nacionalista, perdón, la China comunista, y se le diera el asiento permanente con derecho de veto en el Consejo de Seguridad a la China comunista en el 71, en la época de Nixon. Y de los países que apoyaron, desde luego, a China para que subiera al Consejo de Seguridad y tuviera el asiento permanente, fue México. En los primeros años de Luis Echeverría, en el 71. Entonces estaban en Estados Unidos Nixon y en México Luis Echeverría. Cuando se le da a la China popular, la China comunista, el asiento permanente y el derecho de veto, como está hoy en día conformado. De tal suerte que pues es una situación muy complicada porque no puede caminar la ONU si no hay consenso de todos y cada uno de los 5. Y Rusia, hoy en día, heredera de la Unión Soviética, y los Estados Unidos, pues constantemente vetan cualquier propuesta del otro bando, porque el mundo está dividido en dos grandes bandos, y con la guerra de Ucrania y el genocidio de Gaza, pues se ha hecho más evidente. El mundo está definitivamente dividido en dos grandes bloques. El de Rusia y China por un lado, con los BRICS, y del lado de Occidente, los Estados Unidos con Francia e Inglaterra y la OTAN. Son dos bloques que en los últimos días se ha confirmado ya en forma definitiva que no es un mundo unido, sino totalmente dividido en esos dos bloques, política y económicamente. Porque la reunión de la OTAN de hace unos días, hace 2 o 3 días, bueno, pues ya vieron que aumentó la OTAN la cuota de armamento, de inversión, de presupuesto para la defensa de cada uno de los estados miembros de la OTAN, que son cerca de 40, son creo que 39, algo así, incluyen a Turquía, además de toda el occidente, digamos, el país que es bisagra de Occidente y Oriente es Turquía y es miembro de la OTAN. Bueno, pues estos miembros de la OTAN, por sugerencia de Donald Trump, del 2 al 5% en un plazo de 10 años de inversión de presupuesto militar en cada uno de los países miembros de la OTAN. Todo esto por la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania y el genocidio de Israel, que finalmente recibió no solamente el apoyo de Estados Unidos, sino el bombardeo de Estados Unidos a Irán. Entonces, los últimos acontecimientos, pues a este bloque de dos mundos lo confirmaron. La resolución de la OTAN de crecer
el armamento de cada uno de los países miembros de la OTAN, del 2%, que muchos de ellos ni siquiera llegaban al 2%. Entonces ya está el compromiso de que suban del 2 al 5%, y España dijo, fue el único de los 39 que dijo que no se comprometía al 5%, y bueno, pues lo van a convencer, pero este señor Sánchez hizo su show de que fue el único que no aceptó el 5%. Finalmente España va en el mismo camino y gastará también en armamento una fortuna. Eso es muy triste, y esto es cosa de la OTAN, no es cosa de la ONU, es cosa de la OTAN, de la fuerza militar, del complejo militar industrial de los Estados Unidos y de su papá, que es el Imperio Británico, que también es belicista. Los británicos han sido, bueno, invasores, han sido militares que han sido, bueno, tenían el 25% del territorio del globo terráqueo era del Imperio Británico. Díganme si son o no eh, invasores, militaristas, el papá de los Estados Unidos. Por supuesto, yo le llamo el imperio anglosajón. No le llamo ya el imperio británico ni el imperio estadounidense. Es el imperio anglosajón, papá y hijo mayor, porque tiene muchos hijos, el imperio británico. Canadá, Australia, Nueva Zelanda, la India fue uno de sus hijos. Entonces, Occidente ha sido invasor, militarista, le ha picado la cresta desde las cruzadas a todo el Medio Oriente. El baby Bush hizo una invasión a Irak. Bueno, primero Afganistán, en el 2001, en octubre, y en marzo de 2003 a Irak, baby Bush. Entonces es el imperio anglosajón, el complejo militar industrial que debo decir que fue advertido la existencia de este complejo militar industrial, que es la economía de guerra de Estados Unidos, fue advertido nada más y nada menos que por un héroe de la Segunda Guerra Mundial, general 5 estrellas, presidente de Estados Unidos 8 años en la Casa Blanca, de nombre Dwight Eisenhower. Antes de darle el poder transmitir el poder a Kennedy el 20 de enero del 61, porque Kennedy ganó en noviembre del 60, pero se traslada el poder constitucionalmente hasta el día 20 de enero, siempre así lo establece la Constitución americana. Y antes del 20 de enero del 61, convoca a Dwight Eisenhower a todos los medios de comunicación en cadena nacional. Se sienta en su escritorio del despacho oval, este viejito héroe de 5 estrellas, general 5 estrellas, del desembarco de Normandía, y lo comandó, presidente 8 años, y le dice a todo el pueblo norteamericano, le dice, hemos creado el complejo militar industrial desde 1945 que ganamos la guerra hasta el día de hoy. Se ha desarrollado, ha crecido de una forma exorbitante. No puede seguir creciendo en el futuro este complejo militar industrial, porque quizá algún día fuera el destructor de la democracia y de la república nuestra y de los valores, principios y valores democráticos. Lo advirtió Eisenhower. Por supuesto que Kennedy, que sí lo escuchó y que quería limitar la participación de Estados Unidos en Vietnam, que no creciera eso, pues lo quitaron del escenario, ya saben ustedes, el 22 de noviembre del 63. Duró escasos, casi 3 años Kennedy, porque no satisfacía los requerimientos del complejo militar industrial, que es una pata, y la otra pata es la fábrica del dólar, que está en Nueva York, lo que se llama la Reserva Federal,
de los Estados Unidos, que tiene una fachada de Banco Central, pero es un cártel de banqueros que fabrican el dinero. Lo único que hace el Departamento del Tesoro son los bonos del Tesoro. T-bills le llaman. T-bills son los Treasury Bills. Eso sí, los firma el secretario del Departamento del Tesoro. Pero el dólar, el billete verde, lo fabrican los banqueros con la fachada de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América. Pues es pura fachada. Los dueños del dinero y la fabricación, desde el 23 de diciembre de 1913, hace más de 100 años, son las dinastías de los principales banqueros, Rothschild, Rockefeller, Harriman y JP Morgan, que fue quien juntó el Banco de Inglaterra con esta reserva, porque es lo mismo, fabrican la libra y fabrican el dólar los banqueros privados. Pero en fin, tenemos a la ONU como una institución que sí tiene esa falla de estructura no democrática, pero decía yo, dejó la puerta abierta en la Carta de la ONU, los fundadores de la ONU, para que se pudiera renovar a los 10 años. O sea, para 1955 era la 10ª Asamblea Anual de la ONU. 1955. ¿Qué sucedió en ese año? Al cumplirse los 10 años para renovar la ONU, con fundamento en el artículo 109 de la Carta, que dice que se podrá convocar a una conferencia general de miembros de la ONU con el propósito de revisar la Carta. Ese es el primer párrafo. Y el tercer párrafo dice que si a los 10 años no se ha celebrado la conferencia ad hoc, conste que no es asamblea, es conferencia general de miembros en un lugar que no necesariamente es Nueva York. Puede ser en Buenos Aires, puede ser en México, puede ser en Tokio, en Estocolmo. Conferencia general para revisar la carta fuera de la asamblea, con el requisito del voto de la convocatoria de 2/3 partes de los miembros de la asamblea, más el voto cualesquiera de los 15 miembros del Consejo de Seguridad para convocar a la revisión de la carta, cualesquiera. Ah, caray, dije yo cuando lo leí, para convocar no necesitamos al 5P, a los 5, 9 cualesquiera, los agarramos pues, de los 10 rotativos, no permanentes. México ha sido de los rotativos, no permanentes. Ah, caray, para convocar podemos convocar con estos 9 más las 2/3 partes de la asamblea, que seguramente lo tendríamos en el sur, que es toda África, sur de Asia, de India para abajo, toda Latinoamérica y el Caribe, fácil, pero fácil, llegamos a las 2/3 partes, para convocar con 9 de los 10 rotativos. No es necesario, entonces no hay veto. Le dije a Alberto Sekeli, al embajador, doctor en Derecho, Alberto Sekeli, que es la vaca sagrada del derecho internacional público en México. Querido Alberto, aquí está esto, en la carta. Sí, Paquito, pero no has leído el segundo párrafo. ¿Qué dice el segundo párrafo? Ya lo leí, Alberto. Bueno, ¿qué dice? El segundo párrafo dice, si en el seno de la conferencia ad hoc ya instalada se propone alguna reforma a la carta, pues se necesita la aprobación de los 5 miembros permanentes. Entonces, pinche Paco, ¿para qué convocas? Si te van a vetar igual que en el artículo previo que se refiere a las reformas, en el 108, ahí también está el veto. Y en el 109, en el segundo párrafo, Paquito, ahí está el veto, en el segundo párrafo. Sí, querido Alberto, nada más que no me has dejado terminar. Por favor, ahora déjame terminar. Ya en medio de los trabajos del seno de la conferencia, no levantemos la mano para proponer una reforma,
¿Para qué diablos saco la cabeza para que me la corten? No, Alberto, la propuesta sería una resolución para transformar el ente de Organización de Naciones Unidas en Parlamento Mundial. Transformación de una organización sin tocar la carta, sin proponer ni reformar ningún renglón, ninguna coma. No hay veto, Alberto. Querido Paquito, eres un abogado marrullero. Bueno, pues viniendo de ti la expresión, embajador Sekeli, para mí es un honor, porque quiere decir que tú no encontraste ahorita ningún argumento en contra Plancarte. Así que voy a seguir con mi propuesta de convocar y ya instalada la conferencia, porque para convocar ya les expliqué, no hay veto. El requisito de quórum es 2/3 de la Asamblea más 9, cualesquiera de los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Pero ya instalada la conferencia, la fórmula Plancarte, yo le digo Semer para no poner ahí mi apellido, luego me va a reclamar mi padre, me dice, mira, nuestro apellido no lo andes usando para tus cosas. Le digo la fórmula Semer. La fórmula Semer es convocar con fundamento en el tercer párrafo o en el primer párrafo, cualquiera de los dos. El tercero era el que establecía que a los 10 años debería de revisarse. Y el primer párrafo es el que establece que se puede hacer una nueva convocatoria, ya independientemente de que no se cumplió con el tercer párrafo, porque en el 55 se resolvió, 1955, se resolvió, bueno, ok, vamos a revisar, pero dejemos pendiente lugar y fecha. ¿Qué les parece? Para que lo estudie una comisión ad hoc. Y así estamos hasta el día de hoy, con una comisión, pensando en qué lugar y en qué fecha. Pero sí se resolvió revisar. Y mis socios de Bruselas, que me escucharon esto que le estoy explicando en un consejo del Movimiento Federalista Mundial, yo fui miembro del Consejo del Movimiento Federalista Mundial en Nueva York hace 12 o 14 años, me escuchó un iraní americano que había la posibilidad de que el tercer párrafo exigir que se cumpliera, porque se resolvió revisar, pero dejó pendiente lugar y fecha, y le llamó la promesa de San Francisco. A mí me decía San, no, de la ciudad de San Francisco. Y entonces él lo ha venido promoviendo en Bruselas desde hace 10 o 12 años, de San Francisco Promise. Y tiene un think tank, somos socios, y es muy famoso él allá en Bruselas con la propuesta de la revisión de la Carta con fundamento en el tercer párrafo del 109. Y yo le dije, mira, mi querido Sharei Shariar, él es iraní americano. Y sigue tú con lo de la promesa de San Francisco. Ahora yo voy a promover tanto el camino del tercer párrafo que te acabo de explicar, como el primer párrafo, una nueva convocatoria. Porque si exigimos que se cumpla el tercer párrafo, van a decir muchos de los 193 países, yo no estaba en ese entonces, porque eran, cuando se fundó la ONU, 50 países, y para el 55 han de haber sido 60 y tantos países. Luego, ya en los 70 creció muchísimo la Asamblea General. ¿Por qué? Por la descolonización de toda África y del sur de Asia. Ahí están los 193 países y muchas islas del Pacífico y del Caribe. Entonces, hoy en día son 193, pero empezamos porque México sí es de los cofundadores del 45. Fuimos 50 los firmantes de la Carta en el mes de junio, 26 de junio del 45, que entró en vigor el 24 de octubre del 45. México estuvo en el 45 en esas dos grandes fechas, cuando se firmó y cuando entró en vigor y empezó la vida de la ONU en octubre. México es de los 50. Polonia, al último, ya creo que
antes de entrar en vigor en octubre, levantó la mano, entonces son 51 estados. Pero realmente estos 50 fueron los que firmaron la carta en junio y Polonia se agregó unos meses después. Y ha crecido por la descolonización, ya lo acabo de decir, de los 60 y 70 a 193 países, pero los originales son 50 y México entre ellos, ¿ok? Entonces quedó pendiente la revisión de la carta, señalar lugar y fecha. Y Plancarte dice, bueno, vamos a olvidarnos de ese asunto, tiene 80 años, bueno, perdón, 70, porque fue en el 55. Tiene 70 años ese acuerdo que no se ha cumplido. Pues mejor hagamos una nueva. Sharei Shariar, le dije, doctor, porque es doctor en Derecho ya, su tesis es ahora el 109, fracción tercera. Mi querido doctor Sharei Shariar, vamos a hacer una nueva convocatoria para que se sientan incluidos todos los que no estuvieron en el 55. No, Plancarte, yo voy a seguir insistiendo en que se cumpla la promesa de San Francisco. Ok, mi querido doctor Sharei Shariar, tú síguele con la San Francisco Promise. Yo soy cofundador del think tank de mi querido amigo, pero voy a seguir en CEMERG y en CEMERG promovemos que se haga una nueva convocatoria para revisar la carta con los 193 países. Entonces, a ver cuál pega, o el primer párrafo o el tercer párrafo. No, da igual. Sharei y yo estamos a favor de que se convoque para revisar la carta y él está de acuerdo en mi propuesta, que es el segundo paso de transformar la ONU, transformar el ente. Es una figura jurídica que aplica para transformar una sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada. Si ustedes ven la ley de sociedades mercantiles, es materia de asamblea extraordinaria de accionistas, transformación de sociedades. O sea, es una figura jurídica válida y se aplica para un microorganismo como una sociedad anónima o un macroorganismo como es la Organización de Naciones Unidas. Pero la figura jurídica es lo mismo. Le digo yo a Alberto Segel, Alberto, pues la figura vale porque en sí misma, un contrato, pues vale para los chiquitos, para los medianos y para los grandes. La figura jurídica del contrato y la figura jurídica de la transformación de sociedades aplica para chiquitos, medianos y grandes. Bueno, jurídicamente ahí está sobre la mesa el debate. Yo tengo mi convencimiento de que jurídicamente es válido, pero en derecho no hay nada exacto como las matemáticas, la ciencia de las matemáticas. En el derecho no. Entonces, pues se valen todas las opiniones, como las de ustedes aquí presentes, ¿verdad? Entonces, simplemente es una fórmula, la fórmula SEMERG, que está disponible para las nuevas generaciones, porque los de mi generación, con excepción del doctor Sharei Shariar, que le encantó la propuesta de revisar la carta, en mi generación hay mucho escepticismo. No, pinche Plancarte, ¿para qué? No, ¿cómo que revisar la carta? No, no, te van a vetar. Y les explico que la salida es la transformación, que no hay veto. Ay, no, pero no, pues no hay voluntad política, no lo vas a conseguir, pinche Plancarte. No, 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 no. Es imposible mover en este mundo los intereses creados. Digo, bueno, pues cada quien, yo tengo mi opinión, habrá otro que levante la mano en el futuro y a lo mejor ese es un líder que convenció a los países del sur, que se haga la convocatoria. Yo creo que hoy en día que la convocatoria la podría hacer de los tres imperios, que son el imperio anglosajón, ya lo expliqué, que no es el estadounidense, es el imperio anglosajón, que incluye al imperio británico y el imperio estadounidense. Entonces, uno de los imperios de hoy en día son tres, es el imperio anglosajón. No va a convocar Donald Trump para nada, cero, no hay probabilidades, no hay ni siquiera el 1% de probabilidades que Trump lo convocara. Rusia tampoco.
a lo mejor un 10% con Rusia. El imperio ruso no va a convocar Rusia. ¿Quién puede convocar? China. De los tres imperios, es el imperio que no hace la guerra, es el imperio que construye. Y es el imperio que ha dicho una y mil veces en los últimos años que está a favor del multilateralismo y que sigue siendo importante que en el mundo encontremos el diálogo en las Naciones Unidas a través del multilateralismo. Eso lo dice el ministro de Relaciones Exteriores de China hace unos cuantos meses en la reunión de Múnich. Se celebra cada año la reunión que van todas las potencias sobre seguridad y defensa. Y ahí el señor ministro de China se pronunció a favor del multilateralismo. Del multilateralismo. Es la fuerza de la Asamblea General de la ONU, de 193 países, y no de los dueños del club, de los 5 miembros permanentes. Eso no es multilateralismo. Ese es un abuso, que tiene su justificación porque fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, pero ellos mismos dijeron que eso tenía que cambiar y por eso dejaron el 109. Franklin D. Roosevelt y Churchill, y aceptó finalmente Rusia también, y los otros dos también, China y Francia, que hubiera una puerta abierta de revisar la carta a los 10 años, porque estaban conscientes que es antidemocrático. Pero en fin, hoy en día, en 2025, no va a convocar el imperio anglosajón, no va a convocar el imperio ruso y posiblemente convocara China con el apoyo de un grupo que se llama el Grupo de los 77, que es lo que se llamaba en los 70s el Tercer Mundo. En los 77, que hoy son 134 países, ¿saben ustedes cómo le llaman a este grupo de los 77 hoy en día? Le llaman G de G, 77 más, o sea, signo de más, China. O sea, China tiene todo el respaldo del grupo de los 77, que hoy son 134, rebasan las 2/3 partes de la asamblea. ¿Qué les parece, amigos? Yo tengo un excelente contacto en China y lo voy a hacer valer porque lo he explicado la fórmula CEMER en Nueva York, varias veces en la ONU, varias veces en San Francisco, California. Fui invitado a un club del Commonwealth Club, así de muy fifi, fifi is nice en San Francisco. Y ahí les expliqué a los anglosajones en el Commonwealth Club, les expliqué la fórmula Plancarte de transformar el ente, de revisión de la carta. Ya cumplí con Occidente. Ya también lo dije en la ONU, en la conferencia de las ONGs y de la ONU que se celebró en México, que el Planetafilia, así se llamaba mi organización, fue de los anfitriones. Y entonces yo en mi ponencia ante la Conferencia General de las ONGs de la ONU expliqué la fórmula CEMERC. Ya cumplí en México, en Nueva York, en San Francisco, y ahora posiblemente tenga yo un contacto con el G77 plus China. Yo tengo fe que hay que acercarse al imperio, que hay que colaborar con el imperio chino, que es un imperio que construye, y seguir colaborando con el imperio de Occidente, con la OTAN, que lo maneja la OTAN, los anglosajones, Gran Bretaña y Estados Unidos, que son el imperio anglosajón, son los dueños de la OTAN, hacen lo que digan ellos. Bueno, pues yo reitero que seguiré haciendo mis esfuerzos cuando me inviten en Occidente, en Nueva York, en Washington, donde quieran. Estoy a favor de Occidente, pero también estoy a favor de buscar a China. A Rusia no tengo ningún contacto ni ningún deseo. No, no, es un imperio militarista. Admiro mucho la cultura china al pueblo, perdón, rusa al pueblo ruso, pero su gobierno actual, pues de ninguna manera. Entonces sí me voy a acercar al imperio chino.
a través de un excelente contacto que tengo, que por cierto, bueno, lo puedo comentar con ustedes, es compañero mío de la siguiente generación, donde yo estuve en la secundaria y prepa, en la 6-3. Él es del Valle. Él es un compañero que no estaba en mi grupo de abogados y contadores. Él estaba, creo que con los médicos, no sé, no, ya no recuerdo. Es José del Valle. Él tiene una relación a través de la CROC, porque él representó a la CROC en la OIT, en Ginebra, 25 años. Y entonces, a través de las centrales obreras de la OIT, conoció también a todos los miembros de la representación sindical en China, y quizá pueda yo entablar contacto y explicar la propuesta de revisar la Carta en favor del mundo, en favor de la humanidad, en favor de sus hijos y sus nietos, en favor de los que vienen, porque ya nosotros, los de mi generación, pues yo creo que con esta plática ya en México ya no tengo mucho más que explicar. Ya cierro, ya lo he explicado una y mil veces. Y bueno, pues no hay un mecenas que diga, bueno, pues el Centro Mexicano de Responsabilidad Global tiene una propuesta ya conocida en la ONU, ya conocida en diferentes gobiernos, porque sí, muchos gobiernos ya la conocen, pero vamos a apoyar a ese centro, vamos a apoyar la propuesta de transformar la ONU en Parlamento Mundial. Urgentemente necesita la humanidad y el planeta un parlamento, un sistema parlamentario. Y qué mejor que la transformación, porque eso es capitalizar. Transformar, mis amigos, es capitalizar todos los activos de un ente, trasladarlos a otro ente. Eso es transformar. Capitalizar, sigo siendo capitalista. ¿Ah? ¿Qué les parece? Sigo siendo capitalista. Es que hay que aprovechar el capital que tenemos. 80 años de la ONU, ahí está el capital. Tangible y intangible. Los activos, ya ustedes saben, fijos y circulantes, son tangibles e intangibles. La ONU tiene incontables programas, resoluciones, tratados internacionales que se celebran en el seno de la ONU. 80 años de historia que vamos a aprovechar. No vamos a darle una patada a la ONU. Eso es liquidar. Plancarte no propone liquidar la ONU. Plancarte no propone reformar la ONU porque es sacar la cabeza para que me la corten. Plancarte propone transformar la ONU, capitalizando 80 años de vida de la ONU, todos sus activos fijos, intangibles, trasladarlos al Parlamento Mundial, iniciar una nueva etapa parlamentarista para el derecho mundial, que hoy no existe. El derecho mundial se empezará a escribir de la mano del derecho internacional. El derecho internacional continuará porque es la relación entre los estados-nación. ¡Qué bueno! Tanto el derecho internacional como el nuevo derecho mundial van a ir de la mano. Esa es mi propuesta. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias por tan excelente presentación y sobre todo por ser tan empeñoso en promover estas ideas de democratizar a la ONU. Por lo que tú has dicho, quiero hacer algún pequeño comentario y abrir los micrófonos al resto de los compañeros para que también den sus opiniones, den sus puntos de vista. Yo para abrir un poquito esta posibilidad, pues insisto en que tú has resaltado principalmente que la principal virtud que con todos sus defectos ha tenido, a pesar de sus defectos, ha tenido, sí, la gran virtud, la ONU, es el de haber evitado una tercera guerra mundial, que como están las cosas, pues también lo ponemos en entredicho. Por un lado eso, pero por otro lado, pues los defectos de que ha sido una organización antidemocrática que pues sí ha tenido acuerdos que se han respetado más o menos por los diferentes países, sin embargo, pues no tiene un poder coercitivo, un poder que
vinculatorio para que teniendo dientes a lo mejor pudiera obligar a la armonía internacional. Yo diría que si son 193 países, no es una idea mía nada más, son pocos, no son, son pocos en relación al número de países que pudieran existir en el mundo. La Federación Internacional de Fútbol pues agrupa a 211 y no son todos los que pueden existir. A lo mejor con un partido de fútbol, eso ya es broma mía, pero a lo mejor en la noche, cuando juega Arabia contra México, pues podríamos llegar a algún acuerdo. Digo, válgase la broma. Eh, dejo esta inquietud abierta para que se complemente con algún otro comentario de los aquí presentes. Arturo y Me da más, ahí gusto que estás. está Jorge José, Perdón, que José está, Antonio, perdón, José perdón, Antonio, una que aclaración levante a la tu mano. comentario. A Muy ver, pertinente, ¿me permites, José Antonio? claro, no, tú eres el que va a Porque dar las indicaciones. fue Si muy quieres oportuno contestar tu primero comentario y luego de darle la que palabra a los compañeros. dijiste que no tiene Arturo, ¿qué normas opinas? coercitivas. Además, es algo que por el tiempo no mencioné. La ONU precisamente no tiene la facultad de crear normas coercitivas, coercibles, que se puedan hacer cumplir por una autoridad competente. Dijiste un punto importantísimo. Y en el Parlamento Mundial sí existiría, por supuesto, como cualquier parlamento, la facultad de crear normas coercibles y que se puedan hacer cumplir por la autoridad parlamentaria mundial, que tendría una OTAN ampliada, no sería la OTAN, pero para que me entiendan, sería una OTAN ampliada a todos los 193 países. O sea, sí tendría ejército el Parlamento, pero un ejército que no va a utilizar para cualquier cosa, pero sí tendría un ejército, sí serían normas coercibles las que expidiera el Parlamento como resultado de la transformación de la ONU. Magnífico punto. Gracias. Y ahora abrimos para los demás. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién quiere proseguir con los comentarios? Damos la bienvenida a Arturo Imas, que desde Mexicali o desde allá de Tijuana nos acompaña. Gracias, Toño. Buenos días. Tarde por Hola, diferencia de horario. sí, aquí está Tino García Parada, también con nosotros, Manuel Valero. Si nos presentan su efigie, su cara, pues estaremos con más confianza para platicar con ustedes. Jorge José quiere comentar algo, por favor, Jorge José Galindo y del Valle. Francisco, no cejes en conseguirte a Del Valle en Suiza o en México, si está aquí, para que te ponga en contacto con los chinos. Los chinos, por su filosofía, están súper abiertos, capaz de que ellos sí te hacen caso y te financian. Consigue a Del Valle. Gracias. De Gracias, Jorge. veras, Aprecio mucho. consíguelo, te va a apoyar, te va a apoyar. Es Gracias, casi Jorge. de Lo nuestra haré. generación ese primo. Gracias. Es primo tuyo, Jorge José. No sé exactamente, pero cuando le rasqué en la genealogía, resultó que el compañero de nosotros, ¿cómo se llama? Parada. Víctor Parada del Valle, resulta que es una de las ramas. Son 5 ramas nada más las que llegaron a México. Muy Y yo bien, sabía de otra persona que alguien que estaba en Suiza, recordarás que yo anduve por ahí gracias al Manotas, bien. también puede ser de esas ramas que se vinieron acá. Insiste, Francisco, insiste, por favor. ¿Cómo Es tu no? Muy gran bien. oportunidad, por favor. Gracias. Muy Gracias, bien, Jorge. Paco Plancarte, Compadre, ¿qué pues, perroncito vienes hoy? a ver, perdón, Ya. si alguien quiere levantar la mano también, pero bueno, yo también, entre el saco de todo lo que nos ha dicho aquí Paco Plancarte, que más fuertes o más convincentes o más deseables que las armas, es evidentemente
pues la razón del derecho. Sin embargo, quisiera yo plantear aquí sobre esta discusión, ¿cuál es el poder del derecho hoy en día? Si estamos viendo que en países y desgraciadamente poniendo por delante al nuestro propio, el derecho pues está naufragando. La fuerza de las leyes y, y de la democracia pura pues se ve en aprietos y, y el mundo futuro pues si no se recompone a través de la fuerza del derecho y del respeto a las leyes, tanto nacionales como internacionales, pues pocas esperanzas concibe uno. ¿Qué dices tú, Paco, como abogado que eres, cómo deberíamos de hacer en México y en el mundo para que impere otra vez el Estado de Derecho nacional e internacional? Muchas gracias también por esta pregunta, Borrego. Lo que distingue realmente, además de la coercibilidad de la norma jurídica, es la sanción. Ese es el secreto del éxito del derecho, que tiene la posibilidad real de sancionar. Una norma que no tiene sanción es una norma imperfecta. O sea, jurídicamente hablando, para que una norma jurídica sea perfecta, debe ser coercible, o sea, la posibilidad de hacerse cumplir por autoridad competente, que tú mencionaste en tu primera intervención y que me pareció excelente. Y segundo, lo hago ahora, la sanción. Entonces, un parlamento mundial sí tendría la posibilidad de sancionar en los diferentes niveles de lo que es una sanción. Hay muy diferentes niveles, ¿de acuerdo? Y finalmente la fuerza, porque ya dije que puede existir una OTAN ampliada al servicio del Parlamento Mundial, no al servicio de los Estados Unidos, al servicio de la comunidad mundial, una OTAN ampliada y que naturalmente se podría usar en un caso extremo la fuerza, no sería una cosa cotidiana, para nada. Es más, me da lugar a aclarar que sería el Parlamento Mundial y sus normas serían subsidiarias. O sea, un parlamento mundial subsidiario, muy importante. O sea, la vida internacional continuaría. El régimen jurídico de cada país, su régimen interior, seguiría. No tiene por qué intervenir el Parlamento Mundial, porque va a ser subsidiario solamente para asuntos mundiales, para asuntos globales como cambio climático, como es evitar la guerra, la invasión de un país a otro. Ahí se interviene el Parlamento Mundial, con normas coercibles y con sanción. Una sanción de echar para atrás a quien invada otro país, echarlo para atrás con el ejército del mundo, la OTAN ampliada. Una autoridad verdadera, respetable, autoridad parlamentaria mundial capaz de imponer una sanción a la violación de la norma, en los diferentes niveles de las violaciones. Pues no va a estar utilizando el ejército mundial para tonterías, solamente cuando hay una invasión de un país a otro, ¿no? O en una cosa así de ese tamaño. Queda claro que va a ser subsidiario para que no, porque muchos me critican, oye, Plancarte, tú estás a favor de la dictadura mundial, ya en Hollywood se han encargado de hacer, no una docena de docenas de películas de los dictadores mundiales, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos mismos hacen todo eso para desvirtuar cualquier movimiento que es como lo estamos haciendo nosotros aquí en esta plática, porque no quieren que haya una propuesta de un gobierno parlamentario serio, verdadero, auténtico, que es posible, pero Hollywood no le interesa, y menos a los dueños de Hollywood, que son los mismos banqueros, las mismas dinastías de poder, la élite de poder. Entonces, ponen a Hollywood a entretener al mundo con pendejadas, de imperios mundiales, de Transformers,
¿no? Ahí estaba el gobernador de California, ¿cómo se llamaba? El Transformer, el grandote fuerte. Sí, Schwarzenegger. Ándale, ese es la mental de Hollywood, Schwarzenegger, un transformador y que la dictadura mundial. Y lo que proponemos nosotros es 180 grados al revés, es de una manera racional, pacífica, a través del diálogo, Bueno, crear el Parlamento Mundial con esta transformación. No tiene nada que ver con Schwarzenegger y todas las películas de Hollywood. Ojalá se hiciera una película con nuestras propuestas. Ojalá. Mi hija es cineasta y no pierdo la esperanza que algún día a lo mejor haga un documental conmigo. Pero en fin, ella tiene bueno, bueno. libertad absoluta. Pues Pero, que en fin, esa es una cosa interesante. ya Perdón lo, por la ya lo extensión. creo que sí, pero dentro de las últimas palabras que has dicho, pues sí me gusta mucho la idea que tuviera esa fuerza coercible, una asamblea mundial como la que propones para evitar la guerra entre dos países sin ponerse a juzgar quién tiene la razón o no. Eso ya sería un gran avance. Por lo menos evitaría lo que hemos visto últimamente, que hay otros que se creen arriba de la ONU y esos otros pues son la policía del mundo y son pues presididos por el señor Trump, ¿verdad? Que Claro. ellos, una vez más, nos están demostrando que ellos, juzgando a su manera, intervienen, se burlan de la ONU, se burlan de todas las cosas y ellos decretan dónde hay uranio y ellos deciden dónde atacar Luego, esas, ¿eh? precisamente me faltó contestar el asunto de México. El Parlamento Mundial para México con Venezuela, Nicaragua y Cuba sería fantástico, porque cuando exista una violación continua, permanente de los derechos humanos dentro de un país, de manera subsidiaria puede intervenir un Parlamento Mundial para quitar un dictador que está oprimiendo a un pueblo de manera continua, permanente. Entonces ahí sí podría intervenir el Parlamento Mundial, reitero, de manera subsidiaria, porque es para defender los derechos humanos de la población que sufre el atraco diario de un régimen dictatorial. Entonces la ventaja para México sería, y así se lo expliqué a un grupo de empresarios en una ocasión, y tengo el video, de que es una garantía para los empresarios que pueda existir un Parlamento Mundial porque va a defender su propiedad, la propiedad de sus empresas, y va a quitar al dictador que esté oprimiendo a un pueblo, acabando con los derechos humanos. Urge esto, urge. El no ya lo tienes, vamos por el sí, como digo yo. El no ya está, vamos por el sí. Y me gustó mucho esto, realmente, y se necesita porque ves cómo empiezan los cambios a nivel mundial, por todos lados, empezando por México. Gracias. ¿Hacia dónde vamos? Exacto. En un futuro podría intervenir ese Parlamento en México. Vamos por el sí. Vamos por el sur. Por Gracias, lo menos Guillermo. ya tienes el apoyo de nosotros. Gracias, Ya Guillermo. ya vas en camino rumbo a la hacienda, ¿no? Gracias, Guillermo. Bueno, Atórale, man. eso es lo que hace falta, ser propositivos, ser optimistas, como dice Guillermo Asa, el no ya está. Y no en afán de resaltar los nos que pudiera haber, las críticas que pudieran existir aquí mismo dentro de nuestros compañeros, que no serían con afán destructivo, sino más bien para que invitaran a la reflexión para ver de qué manera se puede reforzar esta idea utópica, me atrevo a decirlo en este momento. Aquí Valentín creo que se está quedando con ganas de hablar y lo invito cordialmente a que nos dé su punto de vista para opinar de una manera propositiva en estas ideas. Y lo mismo Héctor Calv, Adrián, ¿quién dijo yo? Valentín ya abrió el micrófono, así es que él nos va a platicar. Yo creo que es una buena cosa, pero hay que ver algo que no estamos tomando en cuenta, que se llama el padre tiempo. Estamos con 80 años arriba o casi 80,
Esto no lo vamos a poder lograr nosotros nunca en la vida, nunca. ¿Por qué? Porque, pues, por más que le hagas, mi abuelo decía, el joven puede morir, pero el viejo no puede vivir. Y por mucho que vivamos, no lo podemos llegar allá. Eso tendría que pasarle a las nuevas generaciones. Pero por desgracia, a las nuevas generaciones les importa el hoy, el ahorita, a ver qué hago y el ombligo, como a muchos de nosotros importó en alguna vez. Que por fortuna recapacitamos y nos olvidamos de eso tanto para poder formar algo. Pero sería bueno pasarlo a otras personas. Nosotros ya no tenemos tiempo. Todo lo que hagamos va a ser en detrimento propio de nuestras familias y de todo. Busquemos quién lo puede seguir adelante y se acabó, ¿no? O sea, el maestro está ahí arriba, pues que haya alumnos y los alumnos son así, ¿no? Recordemos que pues así vino hace 2000 años un señor y agarró a los primeros 12 alumnos y los fue repitiendo mucho hasta llegar a nosotros. Entonces yo creo que así deberemos de hacerlo nosotros, porque de otra manera, perdonen, pero es perder el tiempo, porque va a estar Totalmente de los acuerdo contigo, Valentín. hasta el último que vivamos, pues dicen, ahí se acabó, ¿no? Y yo creo Pero hay Totalmente de que acuerdo iniciar, contigo, De Valentín. cualquier manera, Paco dirá que no estamos perdiendo el tiempo porque, como aquel dijo y también haciendo eco a los doble A, pues solo por hoy y, y se vive, solo se vive una vez, dijo por ahí, no sé si Mafalda o quién, no, se vive muchas veces, solo se muere una vez y mientras no ocurra eso, aquí estamos de optimistas, ¿verdad, Jorge José? ¿Qué quieres decir? Que lo que dice Valentín vale, pero no por eso que Francisco Plancarte siga y se rodee de alguien que pueda seguir su obra, pero mientras Dios te dé un minuto de vida para luchar y llegar a China, hazlo. Como quiera que sea, mis oraciones te acompañan y te seguro que las de la mayoría de nosotros también. Gracias, buenas tardes. a ver, me parece una cosa, lo que yo dije no es de que se abandone, sino que se consiga quien lo continúa, porque Estoy los, afirmando tu... Por eso los estoy de acuerdo. humanos Claro, estoy de hacemos acuerdo. grandes obras, pero no les damos mantenimiento ni seguimiento. Se acabó, eso es lo que yo estoy diciendo. Que lo Perfecto. siga otro, que tenga el ideal, que tenga la Sí, preparación, pero más me gente. gustaría también comentar a lo que dice Valentín. Hace 3 años me Eso es mudé lo que dije. junto a la Facultad de Derecho y estoy dando clases en la Facultad de Derecho para que exprese yo todo lo que comenté con ustedes el día de hoy a los jóvenes, a mis alumnos, y ahí estoy trabajando con varios de ellos en fin, tienes toda la razón de que hay que saber relevar, pasar la estafeta a los jóvenes que se encarguen de continuar con el SEMERG. Así es. Perfecto. sí, te da gusto dejarle lo que conoces y sabes a la gente y uno lo seguirá. Ese es el orgullo que dices, por lo menos dejé las bases para que se arranquen. Gracias, Bien, Guillermo. queda muy claro el pensamiento de los que estamos aquí. Manuel Valero, quisieras agregar, Víctor Fortuño, Héctor Cal, Adrián, por favor. Bueno, Quedar mudos. Están muy callados todos ahora. no, bueno, pero tú hablaste muy bien, ¿verdad? Tú hablaste, Eso es lo importante. Guillermo, y vale por el pensamiento de muchos de los aquí presentes, Yo, Guillermo. yo tengo una Mira, pregunta para Paquito. Oye, Aquí estamos. Paquito, de esos cinco miembros permanentes que hay en el Consejo de Seguridad, ¿qué pasaría cuando deje de ser la ONU actual y pase a ser el Parlamento? Mundial. ¿Qué sucedería con esos 5 miembros? ¿Ya dejarían de Eso. ejercer su función? Sí, mira, muy pertinente lo que estás comentando, mi estimado Manuel. Al resolver, transformar la Organización de Naciones Unidas en Parlamento Mundial y que inicia la vida del Parlamento ya con facultades y atribuciones de autoridad parlamentaria, con esa autoridad, rindiendo todos los honores fúnebres, se abroga la Carta de la ONU en un solo plomazo, una resolución de una autoridad parlamentaria legítima
abroga la Carta de San Francisco. Punto. Y ya se acabó el veto. Está muy bien. Esa es la magia que me decía Alberto. Por eso me dijo el embajador, Paquito, eres un abogado marrullero, ¿eh? Ahora, ¿tú crees que no puedan vetarla esta solución los... No, no, jurídicamente y No. políticamente ya tendría la fuerza el Parlamento, porque pues, es el respaldo de más de las 2/3 partes de la comunidad internacional, y las Ok, potencias pues que digan misa, pueden ok. hacer lo que quieran, pero pueden acabar con el mundo aún. O sea, no pertenecer al Parlamento y echar bombas nucleares. Lo pueden hacer, pero pues allá ellos, allá ante Dios. O sea, yo Muchas creo que gracias. no van a dejar solo tan de repente, sino es más convencimiento, porque hay que recordar que nadie quiere perder el poder y más esos señores, y tienen dos poderes, el económico y el militar. O sea, ahí es convencimiento, ¿no? De que te derrotamos los demás, pues van a decir, a ver, derrótenme, no hay dinero, derrótenme, ahí van bombitas y pues no se arregla. Por O sea, hay que supuesto, estoy de acuerdo que haga tiene que todo. haber un cabildeo de varios años. Por supuesto que sí, habría un serio trabajo de convencimiento diario, en televisión, en todas las redes sociales, convencer a los poderosos que lo que está surgiendo el Parlamento es legítimo y que por favor se sumen. Por supuesto que se haría un trabajo de cabildeo muy importante con las potencias, con los tres imperios. Pero teniendo al imperio chino de convocante ya es una gran ventaja. Ya es Muy bien, una muy ventaja bien. y hay que convencer a los otros dos. Es el inicio de algo. Es un trabajo largo y de muchos protagonistas, de muchos factores que tienen que influir, muchos personajes, Bueno, pues filósofos, sociólogos, universidades, que se pronuncien las universidades a favor. Todo ese es un cabildeo que tendría que hacerse teniendo como plataforma la conferencia de revisión de la Carta y su resolución de transformar la ONU. Ya el solo hecho de que exista la plataforma Valentín, ahí ya empezó el cambio. Desde el primer Ya. día de que se instale la conferencia general de miembros, ya es un gran cambio. Ya ahí empieza el cabildeo. Para Es el arranque, ¿eh? Es un el trabajo. arranque. bueno, pues si me permiten dar colofón a esta plática que por sí sola y por el tiempo que ha durado, pues habla de lo exitosa que ha sido. Te felicito, Paco, porque ya tenemos 11 minutos pasados de lo que normalmente suelen durar estas conferencias. Te felicito porque estás viendo, aunque estamos, como dice Valentín, en una etapa añosa, por no decirlo de otra manera, estás viendo que tu semilla está germinando, que tu Gracias. semilla Correcto. va a caer en tierra fértil, que es la juventud, en tus alumnos. Hago votos porque esto sea el inicio de algo que, aunque no veamos, nos haga sentir orgullosos de que seas parte de esta generación de los 80 años de la ONU y de los 80, 81, 79 años propios. Muchas gracias por tu magnífica presentación y te deseo el mejor de los éxitos por el bien de la humanidad. Muchas Gracias. gracias, José Antonio Crespo. Gracias.